Hola, muy buenos días a todos los participantes. ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema. Enfermedades histiocíticas, obviamente vamos a dar un poco más de cubrir un poco más el tema de la parte neoplásica, que son los sarcomas histiocíticos, pero cuando hablamos de enfermedades histiocíticas, también tenemos que pensar en las enfermedades que realmente no son neoplásicas y son grandes diferenciales en un sarcoma histiocítico o un histiocitoma, que son neoplasias, que son las enfermedades histiocíticas reactivas. Que luego vamos a mencionar un poco, si alguien tiene más duda y quiere profundizar en el tema, obviamente lo podemos hacer, pero bueno, vamos a iniciar con algo más básico, que es obviamente el inicio de dónde se originan todas estas enfermedades, qué son las células histiocíticas. Bueno, tenemos que recordar que son partes de los leucocitos, son parte del sistema inmune y son células que son derivadas en la médula ósea. Las células histiocíticas realmente se dividen en dos grandes grupos. El lineaje o la línea monocítica macrófago, que esa es una línea de las células histiocíticas, y el otro linaje es las células dendríticas. Oh, perdón. Ok. Entonces, bueno, sabemos que de una célula precursora de la médula ósea se va entonces a dividir en monocitos. Los monocitos son las células que están en circulación cuando hacemos los hemogramas y vemos neutrófilos, hacemos el diferencial, linfocitos, monocitos, y de ahí se van a los tejidos y en los tejidos se consideran son llamados macrófagos. Son las mismas células. Los monocitos son macrófagos antes de estar en los tejidos. Y las células dendríticas de médula ósea se dividen en dos. En células dendríticas epidermales y células dendríticas intersticiales. Esto es un poco, bueno, es importante cuando hablamos ahorita de las enfermedades histiocíticas, lo vamos a ver, el por qué es importante diferenciar epidérmicas de dérmicas o intersticiales. Bueno, como les decía, las células dendríticas, vamos a hablar específicamente de las dendríticas, son parte de la respuesta inmune adaptativa. Son las células que se llaman presentadoras de antígeno. Como habíamos dicho, se derivan de la médula ósea y después se van a los tejidos a realizar sus funciones. Los macrófagos, como les decía anteriormente, se derivan a partir de los monocitos, se van a los tejidos y eso es donde tienen una función fagocítica, no de presentación de antígenos como las dendríticas. Y los monocitos pueden haber sido originados, circulan en sangre, se van a los tejidos como lo habíamos ya dicho. Y en tejidos reciben diferentes nominaciones dependiendo del tejido donde se encuentren, como macrófagos alveolares o las llamadas famosas células de Kupffer, que son las que se encuentran en el hígado. Pero bueno, básicamente estamos hablando de las mismas células, son macrófagos. Son parte del sistema retículo endotelial y forman parte del sistema inmunitario. Pero bueno, aquí les voy a mencionar un poco cosas importantes que hay que saber, sobre todo cuando estamos hablando con los patólogos y tenemos resultados de las biopsias que mandamos. Es importante entender un poco de inmunistoquímica. Obviamente esto, ustedes no lo tienen que saber de memoria, pero hay que entender cuando hablamos de inmunistoquímicas cuáles son los marcadores de todas estas células de los tumores, porque en muchos casos es muy importante. De hecho, en muchos casos se necesitan hacer tinciones de inmunistoquímica para llegar a un diagnóstico definitivo. Y, por ejemplo, sabemos que todas las células dendríticas y macrófagos expresan la molécula de adhesión que se llama CD18. El CD18 es un marcador específico de células blancas, pero en especial en células dendríticas y macrófagos se expresan en células histocíticas hasta 100 veces más que en un linfocito. Por eso es que es un marcador importante cuando hablamos de estas neoplasias o enfermedades. Las células dendríticas en específico, ya cuando las dividimos, expresan otra molécula que se llama CD11. Los macrófagos, bueno, CD11C, y los macrófagos expresan CD11B. Llegan a presentar CD11D cuando está en pulpa roja del vaso o en médula ósea. Pero bueno, esto es importante saber, más que nada, que existe la manera de diferenciar el lineaje de estas células, que va a ser importante cuando tenemos que hacer estas pruebas para diferenciar entre un proceso reactivo o neoplástico o qué tipo de neoplasia se está tratando. Entonces, bueno, esto es nada más simplemente para resumir.
Los macrófagos expresan CD18, igual que los demás, pero además CD11B o CD11D. Las células dendríticas intersticiales, además del CD11C que estábamos mencionando, expresan otra molécula que se llama THY, TH, o T1 o Thi1, Thi1. Y las células dendríticas o de Langerhans, que son las epidermales, estas van a expresar caderina, que eso es muy importante porque los histiocitomas, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver después, expresan caderina. Entonces, cuando estamos hablando de diferenciar un histiocitoma de un linfoma o de algún mastocitoma indiferenciado, alguna otra neoplasia de piel, la E-caderina es muy específica junto con los otros marcadores para poder determinar si se trata de un histiocitoma. No en todos los casos es necesario hacer estos marcadores, es en el caso de que los patólogos necesiten confirmar el diagnóstico porque no pueden realmente establecer el diagnóstico en base a las tinciones normales. Pero bueno, entonces todo esto nos lleva a que vamos a hablar de 4 enfermedades, bueno, 3 enfermedades en realidad, enfermedades histocíticas, lo que les llamamos histocitosis reactivas, que estas pueden ser cutáneas o sistémicas. Ahorita vamos a hablar brevemente de ellas, no nos vamos a enfocar mucho en ellas, al menos que alguien quiera, obviamente, adentrarse un poco en el tema. Pero bueno, los histocitomas cutáneos, que es una neoplasia benigna, estamos hablando de una tumoración, de un tumor, una neoplasia, pero es benigno. Todo el mundo probablemente ha lidiado con algún histocitoma, ahorita vamos a hablar de ellos, y nos vamos a enfocar después al sarcoma histiocítico, que eso sí es una neoplasia maligna de las enfermedades histiocíticas. ¿Alguna duda hasta aquí? Sé que resumí todo esto rápidamente para enfocarnos un poco más al tratamiento, para enfocarnos un poco más al diagnóstico, pero ¿hay dudas hasta ahorita? ¿Alguien levanta la mano? ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos a continuar. Por favor, si alguien necesita hacer alguna pregunta, avíseme. Bueno, entonces, la inmunohistoquímica, como les decía, nos permite diferenciar todas estas enfermedades histiocíticas y en ocasiones, bueno, es difícil establecer el diagnóstico, como les mencionaba, entre un sarcoma histiocítico, porque a veces son pobremente diferenciados, junto con otras neoplasias de células redondas o discretas, como puede ser un linfoma pobremente diferenciado, o un mastocitoma, un plasmacitoma, también en ocasiones pueden ser difíciles de diferenciar, sobre todo neoplasias que son pobremente diferenciadas. Y la inmunohistoquímica puede ser de gran ayuda. Vamos a hablar brevemente, como decía, de las histocitosis reactivas. En realidad las clasificamos, bueno, las subclasificamos en cutánea y sistémica, pero en realidad muchos autores consideran que la histocitosis cutánea es simplemente un estadio temprano y con el tiempo las histocitosis cutáneas pueden diseminarse y causar una histocitosis sistémica. Es probable que estemos hablando de la misma enfermedad, solamente si se presenta solamente en piel o de manera sistémica. Sabemos que la histocitosis cutánea o incluso la histocitosis sistémica, son enfermedades benignas que se caracterizan simplemente por la infiltración, agregación difusa de estos histocitos en la piel, pero no son condiciones neoplásicas. Las enfermedades se presentan normalmente en perros jóvenes, pero puede aparecer en cualquier edad. Son nódulos en piel cuando es cutáneo. Realmente son enfermedades que los dermatólogos ven con más frecuencia que los oncólogos, pero bueno, en muchas situaciones estamos lidiando con los mismos casos porque si es un nódulo se biopsia y aquí puede haber la posibilidad de que el patólogo diga, bueno, esto es un histiocitoma o puede ser un sarcoma histiocítico. Entonces es donde es importante hacer las pruebas de inmunohistoquímica para ver realmente si se trata de una neoplasia o simplemente una infiltración reactiva. Pues las lesiones, como les digo, pueden ser sobre todo en cara, cuando se trata de piel, en el belfo, en la nariz, en las orejas. Pero bueno, una vez que se pasa esta presentación cutánea a las membranas de las mucosas, puede ser la conjuntiva, puede ser las mucosas orales o nasales, se pueden afectarse los nódulos linfáticos, médula ósea, vaso, hígado. Cuando ya hay una diseminación sistémica, entonces obviamente se cambia la terminación a histocitosis sistémica. Hay razas predispuestas para presentar histocitosis sistémicas y cutáneas. El bernés de la montaña, como lo vamos a ver, o bueno, no sé si ustedes llaman boyero, bernés, no sé cómo ustedes usen el bernés de la montaña, es el Bernese Mountain Dog. Rottweiler,
cobrador dorado, lobero irlandés, son las razas típicamente mencionadas, pero realmente se puede presentar en cualquier raza. Bueno, entonces, como les decía, para resumir, inmunistoquímicas tienen uno de estos casos donde hay que diferenciar, ya hablamos, tienen que ser CD18, CD11C, también el Taiwan o T1, como también conocido como CD90. Y algo muy importante, estas neoplasias también presentan CD4 positivo. Bueno, perdón, no neoplasias, estas reacciones, estas histiocytosis reactivas tienen CD4 positivo, lo cual es un marcador linfocítico generalmente para células T. Pero eso es algo muy peculiar. Entonces, si tenemos un panel de inmunistoquímica y tenemos estos resultados, entonces no se está tratando de una neoplasia maligna o de un histiocytoma. Esto es concluyente o determinante de que se está tratando de simplemente una histiocytosis reactiva. Estoy tratando de ver las preguntas todo el tiempo. Si alguien está, me manda una pregunta, por favor. No sé si tengan preguntas hasta ahorita. Por lo pronto no veo ninguna pregunta. Por favor, alguien, o Bruno, si estás escuchando, si tú ves que hay alguna pregunta, por favor, házmelo saber. Hasta ahorita no veo ninguna. Francisco, te escucho, no te preocupes, que sea alguna pregunta yo te lo digo. Déjame solo comentar a los alumnos que entre tanto ya han empezado, que si quieren hacer preguntas pueden hacerlas en el menú de questions que tienen, o preguntas y respuestas, es como puede decir el menú. Pueden escribirlas y yo te aviso, Francisco, ¿vale? Ok, y dime si cualquier cosa también hay problema con el audio o cualquier cosa, por favor. Perfecto, hasta ahora está todo perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir. Histiocytosis cutánea, les digo, la mayoría presentan el curso benigno de la enfermedad. Cuando son cutáneos son más fáciles probablemente de controlar que cuando es un problema sistémico, porque ya que hay un problema sistémico depende del órgano afectado y qué situación va a haber clínicamente en el paciente. Pero bueno, las regresiones espontáneas han sido reportadas, a veces algo simplemente que es temporal, pero la recurrencia casi siempre va a suceder. Entonces, en casi todos los casos se recomienda dar tratamiento. Y en las histiocytosis sistémicas siempre hay que dar tratamiento. Típicamente, las histiocytosis reactivas se tratan con inmunosupresores. Prednisona es la mayoría de los casos reciben prednisona, al menos que hubiera alguna contraindicación a utilizar prednisona, pero si la prednisona como único agente no es suficiente o necesitan manejar otro inmunosupresivo para no manejar dosis tan altas de prednisona por largo tiempo, se puede utilizar ciclosporina, cefioprina, micofenolato y leflunomida, que son los nuevos inmunosupresores que se están utilizando. Todos estos, la verdad es que uno u otro hay que monitorear a los pacientes, obviamente, pero son medicamentos considerados en general seguros. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a neoplasias, histiocytoma cutáneo. Histiocytoma cutáneo, bueno, la mayoría dice, es una neoplasia benigna, no hay ni qué preocuparse mucho de ellos. Pero bueno, a veces no todo lo que parece un histiocytoma o no todo lo que parece un mastocitoma lo va a ser. En ocasiones hay, como les mencioné al inicio, no es tan fácil distinguir una neoplasia de otra neoplasia. Perdón, estoy en el hospital y a veces espero que no suene el audífono mucho. Pero bueno, neoplasia benigna compuesta por células dendríticas epidérmicas. Esto es importante, son las células de Langerhans las que estábamos hablando. Y hace rato estábamos diciendo que existe un panel para diferenciar las células dendríticas o las células de Langerhans, las células dendríticas epidérmicas. Normalmente son lesiones solitarias que forman un nódulo bien delimitado. Probablemente todos ustedes se han topado con uno de estos casos, son muy comunes. Se habla siempre de que son muy comunes en perros jóvenes, y sí, pueden aparecer en perros jóvenes, pero realmente pueden aparecer en perros de cualquier edad. Tienden a ulcerarse, generalmente son pequeños, como les decía, puede presentarse en perros jóvenes. Existe alguna cierta predisposición racial, pero prácticamente se presenta en cualquier raza, no existe predisposición sexual. Normalmente son localizadas en la cabeza, pabellón auricular, en cuello, extremidades, puede llegar a aparecer en cualquier otro sitio, como les mencionaba. Muchas ocasiones se presentan en sitios donde no es fácil hacer cirugía. Realmente todas estas lesiones, bueno, no todas, la mayoría de estas lesiones tienen una regresión espontánea. Y no es siempre necesario hacer cirugía, es simplemente monitorear. Pero es muy fácil en general diagnosticarlos con citología. Las células típicamente son
bien diferenciadas, son células muy monomórficas la población de estas células, no tienen características malignas, son en general fácilmente reconocidas por citología. Entonces, estas lesiones siempre es importante hacer citología, diferenciarse de un mastocitoma, diferenciar de algún otro tipo de neoplasia, como un linfoma. En ocasiones, les digo, no es tan fácil y citológicamente a lo mejor uno puede decir, esto a lo mejor no parece un histiocytoma o no tengo la certeza de que sea uno u otro. Bueno, en esos casos habrá que hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico. Y bueno, obviamente una biopsia se haría una biopsia excisional si se está pensando que es un histiocytoma. Pero es importante siempre mandarlo al patólogo, porque el patólogo nos va a decir, muy importante, si realmente se trata de qué neoplasia es y si tenemos una excisión completa. En el caso de que no fuera un histiocytoma, eso es muy importante tener márgenes completos, idealmente un histiocytoma también. Pero bueno, el inmunofenotipo, como les decía anteriormente, ningún otro tumor de los que estamos hablando como diferenciales, como linfoma o mastocitoma o un tumor de células cebadas o plasmacitoma, van a expresar caderina. Entonces, si hacemos la inmunohistoquímica con E-caderina, que bueno, un patólogo se lo tiene que recomendar, eso es positivo en estos casos y obviamente teniendo en conjunto que es CD18, porque la E-caderina normalmente también se expresa en las células epiteliales. Entonces, tenemos que ver CD18, que se trata de un tumor de células blancas, bueno, de la lineaje de células blancas, y después podemos saber que es positivo a caderina. Y son negativos al CD4, como les mencionaba, que son positivas las histiocytosis reactivas. Bueno, como les digo, aquí yo les enseño estas dos fotografías de un histiocytoma y de un linfoma cutáneo, esto es en histopatología, y difícilmente alguien puede ver la diferencia, a lo mejor ningún patólogo puede decir con certeza el uno o el otro. Entonces es cuando es importante, en ciertas ocasiones los patólogos tendrán que recomendar hacer pruebas de inmunohistoquímica. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, la caderina, como les decía, y también cuando hablamos de inmunohistoquímica, es también importante hablarlo con el patólogo y ver qué nos recomiendan, qué obviamente tinciones, marcajes tienen, bueno, qué marcadores tienen disponibles, no siempre tienen todos, y sobre todo se habla de hacer un panel. En ocasiones puede ser adecuado hacer solamente un solo marcaje, pero en general hacemos un panel. ¿Por qué? Porque queremos excluir o confirmar la presencia de otras neoplasias. Y por ejemplo, si hablamos de un mastocitoma que se sospecha, bueno, se hace un kit y esos son positivos para mastocitoma. Si estamos pensando que puede ser un linfoma, además del CD18 y otros marcajes, hacemos un marcaje para células T, otro para células B, como el CD3, CD79. Entonces, bueno, todo esto hay que discutirlo con los patólogos. Como les decía, generalmente no se necesita tratamiento para los histiocytomas, tienen un comportamiento benigno. Casi todas estas lesiones tienen una regresión en cuestión de 1 a 2 meses, en 4 o 6 semanas debe de haber una regresión franca, pero en ocasiones esta regresión no se da o a lo mejor la lesión está localizada en un sitio que está causando mucha molestia, si puede estar causando sangrado o realmente si está afectando la calidad de vida del paciente, entonces a veces se hace cirugía simplemente para mejorar la condición del paciente y no esperar a que esté 4 semanas o lo que sea sin estar con una buena calidad de vida. Los pacientes pueden presentar linfadenopatía en el nódulo regional. Sin embargo, esto no es muy común. En realidad ha sido reportado, es raro ver que se presente metástasis. Pero si se llega a presentar, se reporta que en casi todos los casos también hay regresión, incluso aunque estuviera en el nódulo linfático. Entonces, como les decía, la cirugía puede ser considerada en lesiones grandes, como la que está ahorita les estoy enseñando, lesiones ulceradas que estén causando mucha molestia, pues mejor quitarlas. O lesiones que realmente estén creciendo mientras las estemos monitoreando o que no hayan tenido una regresión franca dentro de las primeras semanas. Se ha reportado utilizar, y se puede utilizar tópicamente glucocorticoides con DMSO para que se infiltre mejor, o administración intralesional de triamcinolona para tratar de obtener una regresión. Sin embargo, esto es muy controvertido porque se sabe que se necesita una reacción inflamatoria en local para hacer la regresión. Y si nosotros inhibimos esta reacción inflamatoria o infiltración de linfocitos con la corticosteroides, esto pueden potencialmente inhibir la regresión. Pero la verdad es que no hay estudios que les pueda yo decir, se ha demostrado que la inyección es benéfica o incluso
perjudicial. Se ha reportado que puede ayudar. Pero cuando es quirúrgico y no están regresando, es mejor quitarlos. Nada como la cirugía para eliminar algo local. Se sabe, y hay ciertos casos, sobre todo por alguna raza, los Shar-Peis son los predispuestos que pueden tener múltiples histiocitomas. Y esto, pues sí, esto puede ser más complicado porque obviamente cirugía no lo va a corregir, tenemos múltiples lesiones y en estos casos, pues sí se puede dar tratamiento con inmunosupresores sistémicos o puede llegar incluso a utilizarse quimioterapia como lomustine, que es considerado, ahorita lo vamos a ver con sarcoma histiocítico, el fármaco con mejor acción o más efectivo para las líneas histiocíticas. Pero bueno, es raro ver estos casos. En dado caso que se lleguen a topar con estos, no es tan común ver casos con múltiples. Y el pronóstico puede ser pobre porque puede ser la regresión muy lenta, puede ser prolongada por varios meses y el pronóstico puede llegar a ser reservado a pobre porque puede afectar realmente la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero bueno, dudas hasta aquí, ¿estamos bien? No veo a nadie que esté preguntando. ¿Todos bien? No quiero que alguien vaya a quedar con dudas. ¿O alguna pregunta? ¿Se está escuchando bien? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con sarcoma histiocítico. Sarcoma histiocítico, ahora sí que vamos a adentrar a ahora sí, la parte de malignidad cuando se presentan estas lineaje o células histiocíticas, pero no ahora con características malignas. El sarcoma histiocítico puede tener dos presentaciones, localizado o diseminado. El sarcoma histiocítico diseminado anteriormente se le conocía como histiocitosis maligna y todavía en algunos probablemente escritos, en algunas publicaciones con más tiempo van a encontrar todavía esta denominación que se llama histiocitosis maligna. Pero hoy en día lo correcto es utilizar el término sarcoma histiocítico diseminado. Esta neoplasia es realmente observada con mucha más frecuencia en algunas razas, aunque puede llegar a aparecer en cualquier raza, pero las razas que están altamente predispuestas son el bernés de la montaña, el cobrador de pelo liso, que bueno, no sé si ustedes le llamen allá flat coated retriever, pero no sé cómo le denominen, pero su nombre es cobrador de pelo liso, ese sería el nombre formal en español, que aquí tenemos una foto de un cobrador de pelo liso. Rottweiler también están predispuestos, cobradores, tanto dorado como otras enfermedades, o los golden retriever, cobrador de labrador, y también recientemente se ha visto, bueno, se ha publicado que el schnauzer miniatura tiene predisposición sobre todo para tener sarcoma histiocítico pulmonar. Ahorita vamos a hablar un poco con más detalle de ello. Pero como les decía, lo he visto prácticamente en cualquier raza, boxers, cualquier raza lo he visto prácticamente. O sea, no nada más la raza, pero cuando tienen un bernés de la montaña o un cobrador de pelo liso, un flat coated, o incluso un golden, un labrador, con un posible linfoma, con una aparición clínica atípica, que nada más tiene un nódulo linfático, algo raro, alguna masa por ahí subcutánea y además linfadenopatía, piensen en sarcoma histiocítico como un gran diferencial. Sobre todo, les digo, bernés de la montaña. No sé si ven muchos por allá, supongo que sí, berneses y flat coateds. Sabemos que dependiendo de la raza, y hay muchos estudios ahorita encaminados en esto, es una neoplasia mucho más frecuente probablemente en perros que lo que ven en humanos. Pero las razas pueden tener diferentes incluso presentaciones. Hay un estudio, sabemos que el bernés de la montaña tiende a tener más presentación del sarcoma histiocítico diseminado, mientras el flat coated tiende a tener con mayor frecuencia localizado. Pero bueno, estos son diferencias que vamos a ir viendo probablemente con diferentes estudios en un futuro. Sabemos que sarcomas histiocíticos pulmonares, como les mencionaba, pueden presentarse con mayor frecuencia en schnauzers. Schnauzer en miniatura. Pero bueno, eso nada más para dato que es importante saber que pueden existir algunas diferencias en las razas. Pero bueno, la inflamación crónica, sabemos como etiología, puede ser un factor de riesgo en el desarrollo de sarcoma histiocítico. La inflamación crónica, de hecho, es factor predisponente, incrementa el riesgo de presentar neoplasias de otros tipos. Por ejemplo, algo muy típico es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica en gatos. Sabemos que
incrementa el riesgo de presentar linfoma gastrointestinal en gatos mucho más que gatos que no tienen inflamatoria intestinal. Pero bueno, la inflamación crónica hay que controlarla y estudios recientes se han estado viendo. Primero se vio en un estudio que el Bernés de la montaña, que tienen algún problema ortopédico en esa articulación, anteriormente tienen mayor riesgo en presentar un sarcoma histiocítico en esa misma articulación. Y otra publicación más reciente, no solo en Bernés de la montaña, sino en diferentes razas, se vio que también las razas presentan, cualquier perro presenta mayor riesgo en presentar sarcoma histiocítico cuando han tenido un problema crónico en esa misma articulación. Ahora aquí vemos un Bernés con una lesión, una lesión en el tarso. Radiografías son lesiones que pueden causar, normalmente afectan a la articulación completamente, no solamente al hueso, afectan a la cápsula sinovial, a los huesos involucrados dentro de esa articulación. Y se ha visto en estudios recientes, cuando ya se están iniciando los estudios de inmunohistoquímica, anteriormente se pensaba que el sarcoma sinovial era el tipo de tumor más común en la cápsula articular, pero se ha visto que la mayoría, ahora está cambiando, es el sarcoma histiocítico, es más común que los sarcomas sinoviales, ¿no? Más o menos, o por lo menos 50-50. Entonces, de ahí importante, muy importante hacer estudios de inmunohistoquímica en estas lesiones para diferenciar si se trata de un sarcoma sinovial o si se trata de un sarcoma histiocítico, porque el tratamiento es muy diferente. Puede presentarse prácticamente en cualquier articulación. Aquí vemos un flat-coated. Pero bueno, los signos son variados dependiendo obviamente del sitio de presentación, hablando de sarcoma histiocítico localizado. Ahorita estamos hablando de articular, pero puede presentarse en otros sitios. Puede ser en una lesión localizada en pulmones, como les decía, una masa subcutánea en algún otro sitio, puede ser en vaso, pero normalmente cuando se presenta en órganos internos puede ser en hueso, como en este caso. Cuando se presenta en órganos internos normalmente está diseminado. Si está en un nódulo linfático probablemente va a estar en otros sitios. También se ha encontrado que el sarcoma histiocítico representa aproximadamente el 5% de todas las neoplasias cerebrales. De cierta manera, es uno de los grandes diferenciales cuando tenemos un tumor en el sistema nervioso central. Aquí les mencionaba del schnauzer. En este estudio muy reciente, de 14 schnauzers, 9 lo tenían localizado en pulmones y definitivamente es una raza que yo veo con predisposición a sarcoma histiocítico pulmonar. Bueno, puede, como les decía, la localizada, generalmente si es un sarcoma histiocítico localizado, finalmente se puede diseminar. Y se puede diseminar a nódulos linfáticos, hígado, vaso, sistema nervioso, cualquier sitio. Este tumor es similar al linfoma, se disemina por vía linfática o hemática y puede causar metástasis prácticamente o involucramiento prácticamente a cualquier órgano. Hay casos que no vemos esa transición de localizado a diseminado. Desde la presentación inicial ya está diseminado. Y eso cambia ahorita, vamos a ver en el pronóstico y tratamiento cómo los manejamos. Pero bueno, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Todos bien? ¿Ninguna pregunta? Hola, Perfecto. Francisco. Sí. No tenemos preguntas aún, ¿vale? Perfecto. Ok, gracias. Sí, porque de repente no sé si yo no la estoy viendo, pero avísame si tienes cualquier pregunta, Bruno, por favor. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, los signos clínicos de la forma diseminada, obviamente, bueno, son muy inespecíficos, pero normalmente estos pacientes se presentan con anorexia, letargia, pérdida de peso, debilidad, porque muchos de estos pacientes están anémicos. Puede haber linfadenopatía localizada o diseminada. Se pueden presentar algunos signos clínicos muy similares a lo que es linfoma. Como les decía, a veces son como clínicamente parecen linfomas, pero con una presentación clínica atípica, que no son todos los nódulos linfáticos afectados o que nada más hay una masa en pulmones con un nódulo mesentérico, un ganglio nódulo linfático mesentérico afectado o una masa en hígado con alguna otra presentación. Cosas que en un linfoma uno espera ver más que nada linfadenopatía generalizada, hígado, vaso, pero de manera difusa. Los casos de sarcoma histiocítico hemofagocítico generalmente presentan anemias severas y trombocitopenias. Ahorita vamos a hablar de eso. El hemofagocítico básicamente son los sarcomas histiocíticos. Habíamos hablado que las dos lineajes de las células histiocíticas, cuando se trata de células dendríticas, no fagocitan.
pero si este lineaje fue más diferenciado en la línea monocítico-macrófago, estas células fagocitan y normalmente fagocitan lo que se encuentren y fagocitan células rojas, eritrocitos, plaquetas. Entonces estos pacientes normalmente presentan cambios en los hemogramas severos. Perdón, no se está cambiando. Ahí está. Bueno, citológicamente uno puede hacer citologías de los nódulos linfáticos o de las masas subcutáneas o donde se encuentre, o de la masa pulmonar. Uno puede hacer guiado con ultrasonido siempre y bajo sedación profunda o anestesia. Puede hacer aspirados de estas masas. Y citológicamente, estas neoplasias tienen todas las características de malignidad. Hay anisocitosis, hay anisocariosis, hay algunas células se consideran redondas, todas estas neoplasias, pero las células pueden tener desde una forma redonda o redondeada, a una forma fusiforme. Por eso es que son a veces difíciles de clasificar entre un sarcoma o una célula redonda, pero son células, como pueden ver, muy grandes, mucho más grandes que los neutrófilos. Sabemos que un linfoma, los linfocitos, bueno, un linfoma de alto grado, tienden a ser bastante grandes, más grandes que los neutrófilos, pero no al tamaño de estas células. Las células tienden a ser mucho más grandes y tienen mucho más citoplasma de lo que tienen un linfoblasto. Un linfoblasto no es esperado que tenga tanto citoplasma. Algunas células pueden estar vacuoladas, puede haber evidencia de hemosiderina dentro de ellas, o incluso evidencia de eritrofagocitosis. Células multinucleadas es muy común de encontrar, binucleación, multinucleación, mitosis atípicas. Si uno está buscando por características de malignidad en citología, estas células o en un sarcoma histiocytíco se las van a dar. Bueno, aquí vemos una fotografía con estas células histiocytícas con eritrofagocitosis. Hay una eritrofagocitosis clara y franca en estas células con una anisocitosis, anisocariosis y anisonucleolosis bastante marcada. Pero bueno, la eritrofagocitosis es importante recordar que no solo sucede en estas neoplasias. Es común encontrar en estas neoplasias, pero se ha reportado que otras neoplasias también lo pueden hacer. O sea que esto no es una característica única de estas neoplasias. Una neoplasia, una vez que se vuelve maligna, llega a ser cosas que uno no espera, y incluso osteosarcomas, incluso se ha reportado hasta linfomas y hemangiosarcomas que no es esperado que tengan fagocitosis, lo lleguen a hacer. Pero bueno, es una característica más dentro de todos los diferenciales. Recuerden, la citología es una herramienta más de diagnóstica, es como tomar radiografías, es como tomar un hemograma, es simplemente ustedes cuando están poniendo todas estas pruebas diagnósticas en conjunto, junto con su examen físico y historial clínico, todo eso es lo que les va a dar el diagnóstico. Y obviamente en muchos casos hay que confirmar el diagnóstico con una biopsia. Como en este caso, realmente citología puede ser muy sugestiva, puede ser muy, en muchos casos, diagnóstica de un sarcoma histiocytíco, pero realmente a veces hay neoplasias pobremente diferenciadas, como puede ser, no sé, un osteosarcoma pobremente diferenciado que también tiene células multinucleadas, o un sarcoma de otro tipo de tejidos blandos pobremente diferenciado, o linfoma o melanoma. A veces las neoplasias son tan pobremente diferenciadas que no se puede distinguir qué son, y es mejor hacer una biopsia siempre, es el estándar para un diagnóstico de una neoplasia. Entonces, cuando es posible, siempre hacer confirmar, o por lo menos siempre confirmar una vez que se ha hecho la cirugía, o hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico, siempre es recomendado. No en todos los casos se llega a hacer, porque a lo mejor no tenemos acceso a hacer la biopsia, y si todo indica que es un sarcoma histiocytíco, bueno, el tratamiento tiene que ser iniciado. Pero bueno, cuando se hacen las biopsias, entonces podemos hacer inmunohistoquímica. Y como les decía, típicamente hacemos un panel para diferenciar los de linfomas, que son las neoplasias que más llegan a tener similaridades con esta neoplasia. Hacemos un panel de CD18 que tiende a ser positivo en las células histiocytícas, mientras que todos los marcadores para células linfoides son negativos, como el CD3 y CD79. Pero de nuevo, cuando hacen inmunohistoquímica, lo mejor siempre es hablar con el patólogo y ver qué ellos recomiendan, y en base a esa discusión hacer un panel. Existe otro marcador que se ha vuelto, y ahora últimamente todas las biopsias que se hacen, estoy viendo que los patólogos lo están utilizando cuando quieren confirmar el diagnóstico de un sarcoma histiocytíco, que es el CD204. Es un marcador más o menos nuevo que se ha empezado a utilizar, bastante específico para células histiocytícas.
Bueno, como les mencionaba, el sarcoma histiocítico hemofagocítico es un delineaje a partir de macrófagos y la presentación clínica tiende a tener un comportamiento mucho más agresivo. Bueno, siempre cuando estamos tratando un sarcoma histiocítico, sea localizado, diseminado, hay que hacer una base de datos mínimas. Todos los pacientes tienen que tener un hemograma, química sanguínea, urianálisis. El hemograma, los hallazgos más comunes es encontrar anemia, trombocitopenia, leucocitosis, sobre todo, como les decía, si es hemofagocítico, mucho más marcado. Bueno, la anemia y la trombocitopenia. Química sanguínea, dependiendo de qué es lo que esté afectado, uno puede esperar ver cambios. Si el hígado está afectado, si algún otro órgano está afectado, bueno, obviamente pueden haber cambios específicos para ese órgano. Si hay evidencia de linfadenopatía, pues siempre hacer aspirado, sea mesentérica o sea periférica. Siempre tomar radiografías torácicas. Por ejemplo, no es raro encontrar casos donde haya un nódulo linfático mesentérico muy agrandado y el vaso a lo mejor afectado. Tomamos radiografías y además de eso hay una masa pulmonar. Es posible. Cuando en un linfoma uno no está esperando que haya una masa única pulmonar. Un linfoma si afecta a los pulmones normalmente lo hace de manera difusa intersticial o formando pequeños nódulos. Pero formando un nódulo, una masa pulmonar junto con linfadenopatía external o mediastínica, bueno, pudiera ser más consistente con el hallazgo de un sarcoma histiocítico. Bueno, ahora que hacemos tomografías con más frecuencia que en un pasado, bueno, empezamos a encontrar muchas más otras, a lo mejor hallazgos que a veces en radiografías no vemos. Pero bueno, siempre es importante evaluar tanto el abdomen como el tórax con el método que ustedes prefieran. Obviamente hay pros y desventajas de hacer uno u otro, pero ultrasonido abdominal, radiografías torácicas, o en el caso que se pueda hacer, no está de más hacer también una tomografía o una tomografía en lugar de los otros. Ahora ya es mucho, en general, es más accesible hacer tomografías. No sé en España qué tan fácil sea, pero supongo que se está volviendo la tecnología más accesible como en todos lados. Pero bueno, el chiste es estadificar al paciente, ver si la situación es diseminada o si realmente es localizada. Eso es lo que es importante, porque un sarcoma histiocítico localizado tiene mucho mejor pronóstico que un sarcoma histiocítico diseminado. Como cualquier otro tumor, cuando hay una enfermedad local, lo más importante es control local, un control local adecuado. Y normalmente, bueno, se hace ya sea cirugía o radioterapia como tratamientos locales, mientras que la quimioterapia es tratamiento sistémico. Pero aunque sean localizados, se sabe que la mayoría de los casos, arriba del 70-90% de los casos, llegan a desarrollar metástasis. Entonces, no es una neoplasia que simplemente hacemos cirugía y nos olvidamos del problema. No, a pesar de que hay una excisión completa, estos tumores a lo mejor no hay evidencia que haya metástasis o diseminación, pero probablemente ya exista de manera microscópica y es cuestión de tiempo para evidenciar esas lesiones. Entonces, siempre que hacemos tratamiento de un sarcoma histiocítico localizado, es importante continuar después con quimioterapia adyuvante. El tratamiento de elección y el fármaco, como lo había mencionado antes, que se considera más efectivo para las células histiocíticas hasta hoy en día es la lomustina. Entonces, normalmente, si sabemos que es un sarcoma histiocítico, damos, después del control localizado, tratamiento con lomustina. ¿Por cuánto tiempo? Normalmente no nos gusta dar lomustina o no es recomendado dar lomustina por un tiempo muy, muy prolongado porque puede causar mielosupresiones severas o hepatotoxicidad. Obviamente, siempre antes de cada dosis hay que revisar un hemograma, revisar una química sanguínea para ver que todo esté bien y que las enzimas hepáticas no estén elevando. Uno puede utilizar protectores hepáticos como la adenosilmetionina, que es el SAMIS, junto con lo que es el Denamarin, que es el milk thistle, leche, no sé cómo se traduzca en español, para serles sinceros, milk thistle, que es el Denamarin, que viene combinado con ello. Bueno, si tienen duda, luego les averiguo cómo se dice en español, milk thistle. Son suplementos que pueden ayudar. Pero bueno, enfocándose a la lomustina, importante estar revisando eso. Les decía, por un tiempo no muy prolongado, yo normalmente, si es localizado, me gusta dar aproximadamente, si es posible, aproximadamente unos 5 tratamientos, que eso cubre alrededor de 4 meses de tratamiento después. Se da cada 3, a veces cada 4 semanas, dependiendo del hemograma, pero entonces más o menos por 5 tratamientos para evitar problemas crónicos a largo plazo. Ahora, pueden presentar los problemas después del segundo o tercer tratamiento. A veces hay que suspender antes de, bueno, hay que en la balanza ver que
si tratamos el tumor poniendo en riesgo el hígado o si vale la pena hacerlo o no. Todo depende si es localizado y si no hay reincidencia de la neoplasia. Pero bueno, cuando es posible completar más o menos 5 tratamientos, obviamente estratificar al final a nuestros pacientes de nuevo, radiografías torácicas, ultrasonido abdominal y si no hay diseminación en ese tiempo, bueno, esperemos que no, a lo mejor no la haya y ojalá hayamos eliminado la enfermedad residual o microscópica que pudiera haber. Otros quimioterapéuticos adyuvantes que pueden ser considerados si la lomustina no puede ser administrada o si hubo hepatotoxicidad y no podemos continuar con ella o por cualquier otra razón o si no ha sido efectiva, otros tratamientos pueden ser doxorubicina o epirubicina. Realmente se consideran segunda línea, no son altamente efectivos. La doxorubicina la he utilizado muchas veces y en el pasado lo utilizamos antes de lomustina y no es en realidad considerada tan efectiva como la lomustina. Pero bueno, es una segunda opción. Como decía, localizado, si la cirugía no es una opción, si no se puede hacer cirugía, estos tumores son altamente receptivos, son sensibles a la radioterapia. Entonces, se puede utilizar para enfermedad residual radioterapia o si acaso usamos una excisión incompleta. A veces tratamos de quitar todo el tumor y desafortunadamente tenemos enfermedad microscópica residual. Se puede utilizar radioterapia para un control local adecuado. No se ha determinado hasta hoy el protocolo ideal, si los protocolos paliativos o definitivos son mejores, pero bueno, eso hablar con alguien que tenga experiencia en radioterapia y el protocolo que se elija puede ser el más adecuado. Para el sarcoma histocístico localizado, el pronóstico, en realidad, si ustedes se ponen a ver y comparando con un linfoma, en realidad no es tan malo. No es cura, pero estamos hablando de normalmente un año y medio de supervivencia, que es similar a lo que es un linfoma de células B. Entonces, cuando es localizado y hacemos buen control local y después damos lomustina, bueno, tenemos una buena probabilidad. Acuérdense que cuando hablamos de medianas de supervivencia, no quiere decir que esos perros van a vivir ese tiempo. Tenemos un 50% de probabilidades de que ese paciente va a vivir más de ese tiempo, ¿ok? Eso son lo que los estudios nos dicen. Entonces, hablar de año y medio es bastante bueno en estos casos. El problema es que sí, llega a diseminarse y tenemos una diseminación, obviamente el sarcoma histocístico diseminado no tiene ese buen pronóstico. Otro estudio también más o menos, como un poquito arriba del año, comparando localizado 406 días contra el diseminado ni siquiera 3 meses en este estudio. Y es aproximadamente estos valores lo que veo yo en mi experiencia. Es similar. Cuando está diseminado, pues sí, el pronóstico, como les decía, es más pobre porque no podemos tener control local del tumor y todo depende de dónde esté localizado la neoplasia, de los signos clínicos y de la calidad de vida que tengan nuestros pacientes. Mientras los pacientes tienen una calidad de vida adecuada, entonces es indicado o aceptable, es indicado dar tratamiento. Obviamente habrá pacientes que ni siquiera sean candidatos para recibir tratamiento y desafortunadamente a veces la mejor opción es no dar tratamiento y recomendar eutanasia. Pero bueno, la presentación diseminada es una enfermedad de progresión muy rápida. La lomustina sigue siendo considerada el fármaco de mejor acción. La respuesta es simplemente aproximadamente en el 30-50% de los casos, a pesar de que la lomustina es la más efectiva, no es altamente efectiva. Y la mediana del tiempo de respuesta es alrededor de unos 3-4 meses. La mediana de supervivencia 3-6 meses, como lo vimos en el estudio anterior. Entonces, sí, definitivamente, una vez que ya hay diseminación, el pronóstico no es bueno. De nuevo, mientras la calidad de vida de nuestros pacientes sea adecuada, darles todo el soporte médico que se necesite para tratarlos de estar lo mejor posible durante ese tiempo. Bueno, estamos hablando de otro estudio con 59 perros tratados con lomustina en histocítico diseminado. El tiempo de supervivencia es 106 días, el otro estábamos hablando de 85 días. Pero como ven, esto es un promedio, ¿no? Tenemos 50% de probabilidades de vivir más de 3 meses y algunos perros vivirán mucho más tiempo. Entonces, nunca está de más intentar tratamiento, ¿ok? Mientras la calidad de vida de nuestros pacientes sea aceptable y sea buena. Factores pronósticos negativos. Sabemos que son hallazgos comunes cuando hacemos nuestro hemograma, pero se ha visto que la presencia de anemia, la presencia de trombocitopenia y la presencia de hipoalbuminemia, 3 cambios bastante comunes en nuestros exámenes de laboratorio, son factores pronósticos negativos. Obviamente también depende
de la localización del tumor y los signos clínicos a la presentación, si hay un sarcoma histiocítico localizado en pulmón y no se puede hacer cirugía y está causando obstrucción pleural o problemas respiratorios graves, pues bueno, obviamente, aunque no sea diseminado, el pronóstico no es bueno. Si se hace cirugía, podemos remover ese lóbulo pulmonar afectado, se remueve toda la masa, ver que no haya evidencia de metástasis a los nódulos y después dar lomustina y probablemente obtengamos en estos pacientes más de 6 meses, más de un año, es posible. Bueno, otros fármacos que pueden llegar a tener cierta eficacia, como lo habíamos dicho anteriormente, la doxorubicina, pero otro fármaco que no había mencionado es la vinorelbina, sobre todo vinorelbina cuando hay afección pulmonar. Si estas lesiones no pueden ser removidas, porque a lo mejor hay 2 neoplasias en diferentes lóbulos pulmonares, la vinorelbina es un fármaco que no es específicamente contra células histiocíticas efectivo, pero la vinorelbina tiene una gran alta concentración en pulmones. Entonces, para carcinomas broncoalveolares o incluso algunas lesiones metastásicas en pulmones, la vinorelbina puede causar, en algunos casos, remisiones parciales. Es muy raro ver una lesión metastásica y tener una remisión completa, pero neoplasias primarias como carcinomas broncoalveolares, bueno, carcinomas pulmonares o incluso sarcomas histiocíticos, pueden tener, si no una remisión parcial, a veces simplemente mantener una enfermedad estable. Y si la calidad de vida de nuestros pacientes es adecuada y podemos por lo menos retrasar el desarrollo de esa neoplasia, entonces es adecuado. Entonces la vinorelbina siempre tenerla en mente para neoplasias pulmonares. La prednisona, muy controvertido, los hallazgos de este estudio fueron algo como controvertidos, porque casi siempre hemos utilizado prednisona, esteroides, como parte de nuestro tratamiento en sarcomas histiocíticos, sobre todo de la manera diseminada. Pero bueno, en este estudio se encontró que el uso de la prednisona tenía un pronóstico negativo, como algo que a lo mejor no fuera esperado. Pero aquí hay que tener cuidado porque son estudios retrospectivos y lo que uno se tiene que preguntar en este estudio es si los perros que recibieron prednisona es porque a lo mejor tenían signos clínicos más severos y a lo mejor por eso es que se les dieron corticosteroides y a lo mejor los signos clínicos los casos con signos clínicos más severos tenían un peor pronóstico de inicio. Pero bueno, algo interesante y algo importante recordar que se ha reportado ahora, que el uso de la prednisona puede afectar negativamente el pronóstico. Yo creo que depende del caso, si la prednisona es necesaria por otros motivos, a lo mejor incluirla, pero no los puedo decir que se debe ser incluida en todos los casos. El hemofagocítico, el pronóstico es muy pobre. El sarcoma histiocítico que causa anemias severas y trombocitopenias, normalmente estos casos tienen un vaso agrandado, hay anemias muy marcadas, a pesar de que se hagan transfusiones, las anemias continúan, la trombocitopenia es marcada, hay sangrados, son neoplasias bastante agresivas, el tiempo de supervivencia esperado es de 1 a 2 meses, a pesar de dar tratamiento. Estos casos realmente tienen un pronóstico muy pobre. Un futuro, ya para acabar y ir con preguntas, lo último que nos queda de los 10 minutos. Hay mucha investigación sobre qué otros fármacos utilizar y sobre todo de manera in vitro hasta el momento. Hay por ahí un estudio usando bisfosfonatos con 5 perros, que uno de estos perros tuvo una regresión de unas lesiones histiocíticas, de un sarcoma histiocítico, pero utilizar bisfosfonatos puede ser alguna opción que en un futuro vamos a estar manejando con mejor evidencia de que funcionen, pero bueno, el utilizar cilendronato antes era excesivamente caro, ahora el cilendronato es mucho más accesible, lo utilizamos mucho como tratamiento paliativo para lesiones líticas en hueso, ayuda a controlar el dolor, ayuda a remodelar un poco a lo mejor la lesión ósea, pero parece ser que los bisfosfonatos tienen cierta acción antineoplástica, sobre todo en células histiocíticas, pero mucho hay que ver aquí estudios realmente si esto se puede aplicar en la clínica y si realmente esto se ve en unos casos si hay beneficio. Pero bueno, el cilendronato es fácil de usar, ahora ya no es caro, digo, como opción tiene el pamidronato, que no es caro. Bueno, no sé en España, estoy hablando de precio aquí en Estados Unidos, pero bueno, es más accesible y la verdad es que se puede agregar al tratamiento. No lo hago yo de manera rutinaria, lo llego a hacer si hay afección de hueso o de articulación y la cirugía no es una opción.
Hay un estudio donde utilizaron quimioterapia metronómica. Es muy controvertido, la verdad, el tema de quimioterapia metronómica, el qué tanto ayuda o no. Todos tendremos algún caso que a lo mejor funcionó. Otros dirán, es que yo ni la uso porque he tenido muchos casos y no funciona. Yo creo que habrán casos que tendrán un beneficio con quimioterapia metronómica, pero no pensar en quimioterapia metronómica como el primer paso a seguir. Siempre estos son ya el plan B, el plan C, si ya fallamos o si no puede ser hecho el plan más efectivo, que sería cirugía o lomostina. Pero el clorambucilo en dosis metronómicas en un estudio, bueno, fue prospectivo, donde utilizaron muchas neoplasias, pero en este estudio hubo una remisión parcial observada en un perro con sarcoma histiocítico y por bastante tiempo, 39 semanas. Entonces, yo la verdad la quimioterapia metronómica sí la llego a utilizar, sobre todo en casos donde no tengo otra buena opción, donde ya he fallado, donde no sea una opción por el costo, porque no es recomendable el tratamiento con otro fármaco, cualquier cosa, en algunas neoplasias. Pero bueno, eso es otro tema que algún día con mucho gusto podemos hablar de quimioterapia metronómica. Pero bueno, ponerlo como una opción en el caso que no hayan otras cosas e intentarlo no tiene nada de malo, mientras la calidad de vida de nuestro paciente sea adecuada. ¿Ok? En un futuro, seguramente, y no sé en qué tanto futuro, pero habrán fármacos similares al Paladia que a lo mejor se empezarán a desarrollar mucho más específicos para otros tipos de neoplasias, como lo hay en humanos. En humanos, en medicina humana, tienen muchos de estos tipos de inhibidores de la tirosina quinasa, inhibidores moleculares pequeños, que son específicos a ciertos receptores de ciertas neoplasias. En un futuro seguramente tendremos más accesibilidad a estos fármacos en medicina veterinaria. Por lo pronto, el Paladia pudiera considerarse una opción a intentar, pero no se considera que el Paladia sea efectivo específicamente para un sarcoma histiocítico. Puede llegar a funcionar de cierta manera porque tiene propiedades antiangiogénicas, bueno, pudiera llegar a ser utilizado. Pero bueno, también hay que considerar costo, hay que considerar posibilidad de efectos secundarios y calidad de vida.